Buenos días, el día de hoy veremos la lección 1.13 correspondiente a la unidad 4. Se llama Traducción del lenguaje algebraico al coloquial. Comenzamos. Problema inicial y solución. Número 1. El precio de la entrada a un museo para un adulto es $A y para un menor de edad es $B. La pregunta es, ¿qué representan las siguientes expresiones algebraicas? Y tenemos cuatro literales. Literal A más B, literal B, 4A más 2B, literal C, 10 menos 2A, y literal D, A menos B. Veamos la solución. En el literal A es el costo de la entrada de un adulto y un menor de edad. Veamos por qué. Tenemos A más B, solo tenemos una variable con la letra A y una variable con la letra B. Y como aquí habíamos dicho que A significa el precio de la entrada para un adulto y que B significaba el precio de la entrada para un menor de edad. Por eso es esta interpretación. En el literal B dice que es el costo de la entrada de 4 adultos y 2 menores de edad. Por eso es que el número que acompaña a la variable A es el 4, ya que hay 4 adultos. Y el 2 es por los 2 menores de edad, con la letra B. Veamos el literal C. El vuelto de pagar con un billete de $10 la entrada de 2 adultos. Veamos por qué es eso. Como pagamos con un billete de $10, entonces el vuelto va a ser la diferencia, ¿verdad? Y pagamos, ¿qué pagamos? Pagamos la entrada de 2 adultos, por lo tanto vamos a asociarlo con la variable A. Y ponemos el 2 porque son 2 adultos. Entonces este es el vuelto que nos dan el museo. Y el literal D es la diferencia entre el precio de la entrada de un adulto con el de un menor de edad. Por eso es que aquí en el literal D es A menos B, porque dice la diferencia. El minuendo es la entrada de un adulto, el precio de la entrada de un adulto, y el sustraendo es el precio de la entrada de un menor de edad. Ahora veamos el ejercicio 2. Para poder trasladarse de la casa a la universidad, Ana camina por m minutos con una velocidad de 70 metros por minuto y luego corre por n minutos con una velocidad de 120 metros por minuto. Las preguntas son, literal A, ¿qué representa la expresión algebraica m más n? Y el literal B, ¿qué representa la expresión algebraica 70m más 120n? Entonces veamos la solución en el literal A. Dice que es el tiempo que se tarda Ana en trasladarse desde su casa a la universidad. M más N entonces es el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí dice que M se expresa en minutos y la variable N también se expresa en minutos. Y cuando hablamos de minutos hablamos de tiempo. Ahora veamos el literal B. Dice que es la distancia en metros entre la casa de Ana y la universidad. Entonces hay que recordar la fórmula que dice que distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia la calculamos de la siguiente manera. ¿Cuál es la velocidad? Para la variable m sería 70 metros sobre minuto, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? M minutos. Entonces ponemos m minutos. Esta m de aquí es de metros, ¿verdad? Entonces ponemos aquí metros. Ahora, ¿qué sucede aquí? Minutos se cancela con minutos. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó 70 m metros. Esta m de acá es variable. Y esta m de aquí es unidad de longitud. Entonces, por eso es que 70m representa la distancia en metros entre la casa de Ana, ¿verdad? Y la universidad. Pero a eso hay que sumarle también los 120 n metros. Y eso también se calcula con la fórmula de la distancia que vimos anteriormente. Distancia es igual a velocidad por el tiempo.
¿Cuánto es la distancia? Bueno, la velocidad para la variable n sería 120 metros por minuto, ¿verdad? Y a eso le multiplicamos el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? N minutos. Entonces aquí minutos se va con los minutos de n. ¿Y qué nos queda? 120 n metros. Por eso es que dice aquí que la distancia en metros entre la casa de Ana y la universidad representa esta expresión algebraica, 70m más 120n. Conclusión. Traducir una expresión del lenguaje algebraico al coloquial es darle una interpretación a una expresión algebraica según un contexto. Entonces, anteriormente estábamos hablando sobre las entradas a un museo. Entonces, ese era el contexto. Podían entrar adultos y un menor de edad. Entonces, eso lo representábamos nosotros con variables y es ahí donde entra el lenguaje algebraico. Y la idea principal de esta lección es traducir ese lenguaje algebraico al coloquial, es decir, darle una interpretación a lo que significan esas variables o a las operaciones que esas variables puedan hacerse. Ahora para finalizar vamos a hacer un ejercicio. Dice, el precio de la entrada para un adulto a un parque ecológico que es refugio de vida salvaje es X dólares y para un menor de edad es Y dólares. Que representan las siguientes expresiones algebraicas. Y tenemos cuatro literales. Literal A, x más y. Literal B, 4x más 5y. Literal C, 20 menos 2x. Y literal D, x menos y. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras variables. ¿Cuáles variables tenemos? Tenemos la primera que es la variable x, que representa el precio de entrada para un adulto. Y tenemos la variable y que representa el precio de la entrada para un menor de edad. Ahora interpretemos los literales. Literal A es el precio de entrada de un adulto y de un menor de edad. Si nos fijamos bien, la variable x solo está una vez y la variable y también. Eso quiere decir que solo hay un adulto y un menor de edad. Ahora, para el literal B dice que es el precio de entrada de 4 adultos y de 5 menores de edad. Como podemos observar, aquí el 4 está acompañando la variable x. Eso quiere decir que hay 4 adultos. Y el 5 está acompañando a la variable y, es decir, que hay 5 menores de edad. Ahora interpretemos el literal C. Dice que es el vuelto de pagar con un billete de 20 dólares la entrada de 2 adultos. Cuando hablamos de vuelto hablamos de una diferencia o de una resta. Entonces aquí está el 20 como minuendo y está el 2x como sustrayendo. 2x significa el precio de entrada para 2 adultos. Entonces esto es la interpretación del literal C. Y el literal D es la diferencia entre el precio de la entrada de un adulto con el de un menor de edad. Es decir, x menos y. X es el minuendo, es decir, el precio de la entrada de un adulto va primero y a eso le vamos a quitar el precio de la entrada de un menor de edad. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.